Hola, ¿cómo están? Hola, 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 hola. ¿Cómo estamos, mis fieles hermanos en la fe, queridos amigos y todos los internautas, aquellos que están navegando? A todos ustedes, mis queridos y buenos amigos y hermanos en la fe, estoy aquí para saludarlos una vez más, para bendecir a la Iglesia del Cordero y para bendecirte a ti, buen amigo y amiga. Ya estamos en nuestro programa, la reflexión de la palabra de Dios, la meditación bíblica. Les doy la bienvenida a todos y, ay Señor, en estos tiempos les doy la bienvenida. Son tiempos muy difíciles, más volumen, un puntito, pero apenas. Entonces, gracias a nuestro Dios Altísimo que nos concede esta bendición de poder estar juntos en estos tiempos tan difíciles, de tanta oscuridad. Ay, las cosas, Dios mío, Señor, las cosas que suceden solo nos llevan a pensar y a entender que estamos a las puertas de un final, el final de todas las cosas que por tantos miles de años se han hecho aquí en la tierra, hemos practicado, hemos hecho, hemos vivido. Son como 6.000 años y Dios Todopoderoso, el Señor, está llevando a la finalización, porque aquí ya nos acercamos a los 7 años del reinado del anticristo. Creo estamos a las puertas de entrar a la tribulación. Hemos estado y seguimos en un tiempo de principios, de dolores, pero creo nos vamos acercando por los tiempos y por las cosas que vivimos a la tribulación, no a la gran tribulación, no. Eso, a mi punto de vista, es la parte final, cuando el Señor derrama ahora sí las copas de su ira, las trompetas sonarán y juicios de Dios caerán en la tierra, todos los habitantes que estén vivos aquí, y bueno, todo lo que el libro de Apocalipsis dice. Entonces, estamos a las puertas de ver esta parte final, el cumplimiento de todo lo que Dios ha dicho a través de sus santos, los profetas, y a través principalmente de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, y de los discípulos del Señor. Así es que preparémonos, porque los tiempos que se avecinan son tiempos aún más difíciles, de mayor oscuridad, más dolor. Entonces, acercarnos más al Señor Dios Todopoderoso y ser más obedientes a su palabra. Es a lo que te exhorto, pueblo cristiano, a todos mis hermanos en la fe, por amor a Jesucristo, ahora más que nunca a obedecer la palabra de Dios. Recuerda, hermano, hermana mía, no basta con memorizar la palabra, no basta que tú la prediques a otros cuando tú mismo no la cumples. El Señor Jesucristo dijo de los escribas, de los fariseos: hagan como ellos les dicen, pero no hagan como ellos dicen, porque ellos dicen, pero no hacen. Entonces, mis queridos hermanos, estoy aquí para animarte, para alentarte, para decirte: no retrocedes, no vas a retroceder, no vas a claudicar, tenemos que seguir adelante. El Señor Jesucristo dijo: el que persevere hasta el fin. Mire, aquí, ay, qué tiempos para tan convulsos, tiempos para tan especiales, tan difíciles los que estamos viviendo. De verdad, bienvenidos una vez más
ya los he invitado y los seguiré invitando. Vamos, suscríbase a nuestros 2 canales, Evangelista Silvia Salvatierra Mora, Evangelista Maritza Salvatierra Mora. Suscríbase a nuestros canales. Venga, lo invitamos, la invitamos a usted, fiel amiga o amigo, a suscribirse a nuestros canales, porque este es el canal de la bendición. Este es otro canal que trae bendición. Nosotros oramos por vosotros y seguiremos orando, porque el deseo de nuestro corazón es que toda la humanidad sea salva. Lamentablemente no hay un pasaje bíblico que nos señale, que nos diga que así será. No. El Dios omnipotente sabe a quienes añade para dar su salvación y la vida eterna, porque no todos. Habrán muchos que, a pesar de ver la gloria de Dios, a pesar del poder de Dios, haberlo visto, haberlo tocado, palpado, a pesar de ver tantos milagros y maravillas, no creerán. El ejemplo más grande es Jesús el Señor. ¿Cuántos milagros hizo nuestro Jesucristo? Maravillas, maravillosos milagros. Sin embargo, usted estudie la palabra y verá entonces que muchos fariseos, muchos escribas, todos los que estaban en la cúpula de la religión, como los sacerdotes, Anás, Caifás y todos los sacerdotes, muchos, la mayoría creo de ellos, no creyeron en el Señor. Entonces, ni por todos los milagros, ni aun cuando la guardia fue a dar las buenas nuevas o a darles las nuevas de que había resucitado, ellos prefieren sobornarlos, entregarle dinero y darles pues una instrucción que manifiesten o que digan que los discípulos del Señor arrebataron el cuerpo, se lo llevaron, se lo robaron. Ese dicho hasta hoy se lo conoce como que los discípulos del Señor arrebataron el cuerpo de Jesucristo, del Señor de gloria, pero no es así, y ellos lo sabían, porque la guardia les dijo la verdad. Sin embargo, ellos escogieron la mentira antes que la verdad. Entonces, hay personas que ni viendo milagros, ni predicado todos los días, ni enseñada la palabra, realmente va a escuchar las palabras divinas de nuestro gran Maestro eterno. Entonces, mis amigas, mis amigos, que usted sea de esos corazones que oyen, obedecen, que escuchan la palabra del Señor Jesucristo. Él mismo nos enseñó a través, antes quería leer Mateo 24, pero permítame leer, deje ver, en el libro, en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo que también está en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas. Bien, es lo más hermoso que podemos hacer en este tiempo, cuando oímos de guerras y tantas cosas que están sucediendo. Ay, Dios mío, cada día uno está sorprendido. Es que ya no sabemos qué va a acontecer en el panorama mundial. Ya no sabemos, solo nosotros como cristianos nos encomendamos solo a Dios, rogando al Señor, implorando que tenga piedad de nosotros y que nos ayude a seguir perseverando en medio de la injusticia, en medio del caos, en medio de la anarquía, en medio de las cosas horribles que se avecinan, que serán más dolorosas todavía. Seguir perseverando nosotros hasta que el Señor Jesucristo nos arrebate. Entre tanto que estamos aquí, hay que perseverar, hay que luchar, hay que estar leyendo, estudiando la palabra, abriendo las Sagradas Escrituras, porque en medio de este caos reinante, en medio de todas las cosas, se nos hace más difícil a nosotros buscar al Señor, porque hay un mover demoníaco tan fuerte, tan grande, y se nos hace un poco más difícil. Pero poderoso es nuestro Dios, que nos librará de todo mal y que nos ayudará en medio de las debilidades o de esos momentos caóticos que nos traen debilitamiento, claro, porque nosotros como pueblo cristiano, ¿qué daríamos nosotros por vivir en un mundo de paz, en un mundo lleno de justicia,
en un mundo donde el amor predomine por sobre todas las cosas. Usted ve los tiempos que vivimos, el odio, la venganza, la crueldad, la anarquía, la rebelión. Hay tanto pueblo en todos los rincones de la tierra prácticamente insatisfechos, y entonces, como dijo el Señor Jesucristo, habrán sediciones, dolores, angustias, hambres, temblores, terremotos, miseria, y esas cosas las comenzamos a ver con más fuerza. Siempre han habido, pero ahora, ¿cómo vemos, Dios mío, que estas divinas palabras se están cumpliendo y se siguen cumpliendo cada día más? Pero entre tanto que esto ocurre a nivel mundial, porque ya nosotros no sabemos, confiemos en Dios, seguimos orando por Venezuela, que Dios tenga misericordia y que puedan encontrar el camino verdadero, no el camino de una potencia que viene a imponer, a mandar, como dicen, a patear el perro y al gato. No, que Dios tenga piedad de todos nuestros queridos amigos, hermanos en la fe venezolanos, y puedan encontrar el camino. Lo vuelvo a repetir, los pueblos tienen que solucionar ellos sus propios problemas, sus asuntos. Entonces, bueno, pues no puede ninguna, por potencia que sea, por muy armada, por mucha tecnología que tenga, no puede interferir en otra nación y tratar de someter, de traer temor, terror. No es eso. Los tiempos cambiaron y yo creo que se avecinan cosas muy fuertes, muy difíciles, que van a estar sucediendo aquí, que vamos a estar asombrados, tal vez otros aterrados, asustados, no sé. Pero hay que respetar. Entonces la potencia dice, bueno, es que Venezuela no puede ser un lugar donde vengan los terroristas, esté llena de iraníes, de rusos, de chinos, bueno, etcétera, etcétera. Pero entonces pórtese bien la potencia. Si la potencia se porta bien, no tendrían que tener ningún temor de iraníes, ni de chinos, ni de rusos, ni de nada. Y asimismo, pórtense bien todos los chinos, los rusos, los de Irán. Lamentablemente hay gente muy radical y yo entiendo eso, pero no. Yo creo que hay otros medios, es lo que por tantos años de alguna manera se usó la diplomacia. Yo creo que podemos arreglar las cosas dialogando, conversando, haciéndole ver a quien yo pienso que está haciendo mal o que está tomando decisiones equivocadas. Creo que nosotros podemos reunirnos, dialogar, conversar nuestra opinión, hacerla ver, hacerla oír. Y lo principal, ¿sabe? Lo que el mundo está viviendo, el mundo lo vive porque estamos lejos de Dios. Mientras el hombre esté de espaldas a Dios, no habrán decisiones sabias, no podrán tomar soluciones sabias que ayuden al cambio y a la transformación de sus propios pueblos. No será así. El corazón del hombre está en guerra, porque el pecado lo tiene alterado, el pecado endurece el corazón del ser humano, lo ha cegado. Entonces, y ante la falta de líderes, porque el liderazgo, podríamos decir el presidente norteamericano, eso no es un liderazgo, es un tirano, es que es horrible como gobierna él. A mí particularmente no lo resisto, a pesar de que nunca fue algo que yo, un político muy inteligente, que yo lo admiré, nunca, pero creo que Dios lo usó en algún momento para declarar que Jerusalén es la capital de Israel. Así es, no porque lo diga él solo, sino porque así está escrito en la palabra de Dios, en la Biblia, y así será. Jerusalén será el centro del gobierno de Jesús de Nazaret, de Jesucristo nuestro Señor. Desde ahí también Él reinará sobre todas las naciones. Entonces, es así, no porque solo Dios lo usó a él, sí creo, porque tiene al menos eso, no su carácter, pero creo que está gobernando de una manera terrible. Es horroroso a veces escucharlo, ¿no? Parece que como decía un analista, parece que hemos vuelto a la era del
palo, de la piedra, o queremos volver ahí, a que te impongo, el más fuerte, subyuga al débil, la esclavitud. No, ya esos tiempos han pasado. Ahora hay que entender que hay otras potencias que están emergiendo, que están surgiendo, y aprender a convivir, ¿no? Aprender a convivir. Si tenemos una nación que hace frontera con nosotros, aprender a convivir con ellos. Aprender a convivir. Qué triste, que lamentablemente a veces, entre comillas, que buscamos la paz, eso es lo que ha hecho la potencia, ¿no? Siempre estuvo en esa línea, engañando, mintiendo que la paz, que queremos establecer la paz en Irak. Escuchaba un mensaje de mandatario Hugo Chávez, que él decía que estuvo allá un día en Irak, en los llanos, en no sé qué de Irak, y también en Irán, y les preguntó por qué ellos se enfrentaron y por qué se mataron, por qué se hicieron tanto daño. Entonces, que le habían respondido: de los dos pueblos nos pusieron a pelear los Estados Unidos. Qué pena, Dios mío. Y siempre pues buscamos acuerdos de paz, buscamos la paz. En realidad no había en la profundidad del corazón el buscar esa paz. Entonces, ahora que Dios tenga misericordia de nosotros, porque las naciones tienen mayor tecnología, especialmente las potencias, tienen, Dios mío, tanta armamento, tantas cosas para destruir, aniquilar pueblos. Que el Dios eterno tenga piedad de nosotros y nos libre, porque ya brazo humano los corazones están endurecidos, y la gente ha escuchado la palabra de Dios. Yo creo que este evangelio ha sido predicado casi en todo el mundo, y por no decir hoy a través de las redes, en todo el mundo. Pero bueno, se seguirá predicando. Eso es lo hermoso del evangelio de Mateo, de los evangelios que ya mismo podemos leer. Pero antes, mire, aquí dice el Señor en su palabra, en el evangelio de Mateo capítulo 13, dice así: aquel día salió Jesús, el versículo 1 en adelante, salió Jesús dice de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando Jesús en una barca, o en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. El Señor sale de su casa, está ahí la barca, cuando ve que se juntó, dice, se juntó junto a él, dice, mucha gente se sentó junto al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hace el Señor? Sube a la barca, me imagino abrieron un poco la barca que esté en el agua, y la gente estaba, dice, en la playa. La gente estaba en la playa, y la multitud estaba en la playa. Va a dar una enseñanza tan hermosa como todo lo que Jesucristo hace, ha hecho y hará, porque es una cosa que Jesucristo llega y cambian todas las cosas para bien, para vida. Es que de verdad esto es lo hermoso de Jesucristo. Mientras el diablo gobierna una mente, un corazón, le enseña a odiar, a maldecir, a quitar vida, a despedazar. Pero cuando Jesucristo llega, ese corazón lleno de violencia, de odio, de rencor, no tiene amor, gira por completo. Llega Jesucristo, y entonces ese corazón comienza a ser llenado de amor, de perdón. Comienza esa persona a amar, a perdonar. La violencia está siendo desarraigada por completo, y comienza a haber paz. Y por eso es que nos asombramos. Esa persona era esto, pero ahora es esto. La gente atribuye y dice: entró a esta religión. No, es que Jesucristo llegó a esa vida y la cambió, la transformó. Jesucristo, el Hijo del Hombre perfecto, es lo que Dios quería y quiere, y lo que Dios buscó, y fue lo que hizo allá en el huerto del Edén. Él es la imagen de lo que Dios hizo, de lo que Dios quería. La humildad, la sumisión, la obediencia de Jesucristo era lo que Dios esperaba de Adán. Lamentablemente no fue así. Se rebeló a Adán, pecó, desobedeció al Dios Todopoderoso. Entonces, cuando miramos a Jesucristo, ese es el modelo perfecto
el modelo de lo que Dios quiere. Entonces, como Él es perfecto, tan maravilloso es el Rey de Gloria, que cuando llega a la vida de un hombre, de una mujer, lo transforma, lo comienza a cambiar. La gente lo primero que dice, no es que se hizo de esa religión. No, se entregó a Jesucristo. Le rindió su vida al Cordero de Dios. Se entregó por completo al Hijo del Hombre perfecto, Jesús de Nazaret. Cuando el Señor llega, entonces comienza a barrer la casa. Estamos hablando espiritualmente, internamente. Comienza a barrer la casa. Lo sucio, lo inmundo, lo cochino, lo malo, lo torcido, lo podrido, comienza el Señor a sacarlo. Porque ahora Él está morando en el corazón de aquel hombre o de aquella mujer. Y comienza un cambio. Comienza la transformación en esa vida. Esto es nuestro Rey Jesús, mis amigos. Entonces dice que Él se sentó en la barca y la gente estaba en la playa. Dice, toda la gente estaba en la playa, sentada la gente ahora a escuchar al Divino Maestro. Entonces les habló muchas cosas por parábolas. Les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó, dice, junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Otra parte cayó en pedregales. Dice, no obtuvo raíz profunda a causa de las piedras, no podía. Entonces dice, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Dice, y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Esta semilla que cayó entre espinos, dice, parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron. Esa parte que cae entre espinos, los espinos crecen, estas plantas como enredaderas, borrascosas, crecieron y no dejaron crecer la semilla que había caído ahí entre espinos. Dice, y parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Qué lindo, a mí me encanta esta parábola, me fascina. Porque esto habla, cuando el Señor dice, el sembrador salió a sembrar, y nos pone un ejemplo tan claro de cuando alguien va a sembrar, lo que acontece, y es verdad. Yo vi a mi padre sembrar y puedo esto tal vez se me hizo tan fácil entender esta parábola cuando llego a los caminos del Señor. Mi papá tenía una propiedad y yo lo vi sembrar a mi papá, y exactamente esto ocurría. Esto ocurría porque en algún momento lo vi, no lo vi siempre, pero en algún momento yo lo vi sembrar. Entonces, por ejemplo, esta parte cuando dice, déjeme ahora, porque él va a explicar la parábola, pero como está también en el Evangelio de Lucas, a mí me encanta un poco más como lo expone Lucas. ¿Por qué? Porque me parece que hay ciertos versículos que los aclara mejor todavía que el evangelista Mateo o que el evangelista Marcos. Pero yo recuerdo cuando mi papi iba a sembrar y llevaba su lugar donde llevaba las semillas, y él iba con una especie de una vara, un palo con una punta. Él hacía el huequillo, los palos, él sabía la distancia. Él sabía la distancia, qué distancia, muchas veces creo que medía con sus piernas, ¿no? Él sabía, no sé si era 1 metro, no sé, pero lo cierto es que él hacía el hueco, ponía la semilla y con su pie él iba cerrando el huequito donde dejaba la semilla y seguía avanzando, y así lo vi cultivar en algún momento lo que es el maíz, lo que es el arroz, bueno, todos estos granos, yo lo vi en algún momento. Yo era muy pequeña en ese tiempo, muy pequeña, pero yo tendría unos 8 años, no sé, pero me encantaba. A mí siempre me ha gustado el campo, me ha gustado y me encantaba verlo sembrar a mi papi.
Entonces, esto yo lo entiendo, es que me da gusto ver, porque dice, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Y así sucedía cuando mi papi sembraba. Venía parte de la semilla, se la comían las aves, porque era verdad, parte de semilla iba cayendo mientras mi papi iba sembrando. Él iba sembrando y parte de esa semilla iba cayendo en tierra. Entonces pude ver y me gusta porque es así. Entonces dice en el versículo siguiente, dice aquí en lo que leíamos, parte cayó en pedregales. Esa es la de junto al camino, la que va sembrando, va cayendo, pero vienen las aves del cielo y se comen la semilla. Dice, otra parte cayó entre pedregales. No había mucha tierra, y es verdad. A veces en la tierra hay partes de la tierra que tiene piedras, hay piedras en la tierra, y muchas veces cuando ese palo, mi padre lo hacía el hueco. A veces como que rebotaba un poco porque había alguna piedra ahí. Y es verdad, en la tierra a veces hay piedra. Dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Sí, se supone que la planta debe de ir, sus raíces profundizan en la tierra. Si no puede hacer eso la planta, no va a tener fuerza para resistir porque sus raíces van a estar arriba, no va a tener profundidad de las raíces. Por eso dice, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Salido el sol se quemó la planta, porque no tenía raíz se secó. Amén. Qué hermoso es nuestro Rey Jesús, ¿no? Que nos enseña en un lenguaje que nosotros podamos entenderlo. Qué lindo es Jesucristo. En este lenguaje nosotros podemos entender. Tal vez no todos puedan entender. Por ejemplo, yo tuve la bendición de ver en algún momento un sembrío o sembrar a mi padre. Tal vez no todos tienen esa experiencia, esa bendición, no sé. Pero es verdad. Y por ejemplo aquí dice, pero salido el sol, bueno, porque no tenía raíz la secó. Pero luego dice, en el siguiente versículo, otra parte cayó entre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron también. Amén, amén, amén. Y en muchas ocasiones mi padre iba creciendo la planta, había que ir a limpiarla. Mi papá iba a limpiarla, porque si no venían las otras plantas, crecían como más rápido y impedían que crezca la semilla sembrada. Hoy por eso dice otra parte. Y así habían momentos que mi padre no la sembraba, se le caían, iban cayendo por ahí unas semillitas, y estas caían, dice, entre espinos, se secó, y parte cayó entre espinos, perdón, entre piedras. La otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Qué hacen los espinos? Ahogan, no permiten que se desarrolle, que crezca. Mientras las piedras impiden que las raíces profundicen en la planta, los espinos ahogan, no permiten que se desarrolle, que venga y crezca la planta, el árbol, bueno, lo que se sembró. Pero otra parte cae en buena tierra. Y el Señor explica esta parábola de una manera preciosa. Aquí en el Evangelio de Lucas, el Señor ha dado la parábola y luego dice, en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas, la misma parábola del sembrador, pero en el versículo 9 dice, y sus discípulos, porque el final de lo que leíamos era el que tiene oídos para oír, oiga. Si usted tiene oídos para escuchar, oiga, escuche, oiga bien, querido amiga, amigo mío, para que aprenda las cosas de Dios. Por eso estamos leyendo, meditando en la palabra de Dios, porque en estos tiempos de tanta oscuridad que se aproxima aquí a la tierra, pero una densa oscuridad, es el tiempo de leer la palabra, de meditar
meditar en la ley divina, de escuchar la palabra de Dios. Dios mío, esta es la palabra que nos preserva del error, del engaño, de la mentira. Es la palabra que trae vida a nuestros corazones. Usted, todos ustedes, yo y toda la humanidad necesita escuchar la palabra de Dios. Esta palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Penetra, le va a penetrar a usted, amiga, amigo mío. Le penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. No hay cosa creada que no sea manifestada en esta palabra divina. Así es que usted necesita, yo necesito tiempos de dolor, de miseria. Nadie sabe lo que va a acontecer. Mire, aquí en nuestra ciudad debemos estar ya con lluvias. Las lluvias no hay calor, hay una temperatura tan alta cada día, que aquí en nuestra ciudad una temperatura de 33 grados es fuerte. Que Dios tenga misericordia de nosotros. No queremos que vengan acontecimientos dolorosos en nuestra nación, pero no escaparemos, porque aquí en esta nación también cuánta maldad, violencia, corrupción, injusticia se practica. Así es que nosotros mismos cosecharemos. Dios tenga piedad de nosotros. Pero mire, aquí el Señor dice en el versículo 9, sus discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo diciendo: ¿qué significa esta parábola? ¿Qué significa? Tú has hablado por parábolas. El sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó junto al camino. Las aves vinieron, la comieron. Otra parte cayó, dice el Señor, en pedregales, en piedras, porque no tenía profundidad. La semilla que cayó ahí, vino el sol, la secó y se murió. Otra parte cayó entre espinos. La semilla creció apenas, pero los espinos estaban ahí, impiden, estas plantas malas impiden que crezca la semilla. La ahogaron, se murió también, por lo menos no permite el desarrollo. Se quedó ahí, no da fruto, mayormente no da fruto, nada de fruto, se quedó. Pero dice, y otra parte cayó en buena tierra. Aquí va a explicar, le dicen los discípulos al Señor: ¿qué significa esta parábola? El Señor Jesucristo les dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. A ustedes es dado, a ustedes yo tengo que darles a conocer los misterios del reino de Dios. Y ahora qué precioso que para nosotros son los misterios del reino de Dios. Ay, era necesario que Jesucristo se vaya, como le dijo a sus discípulos: es necesario que yo me vaya, y porque yo les he dicho esto, de tristeza se ha llenado vuestros corazones. Pero si yo no me fuere, el Espíritu Santo no vendría aquí a la tierra. Qué precioso Jesús de Nazaret, porque cuando lo miramos y lo estudiamos y lo entendemos espiritualmente, mientras el Señor Jesucristo estaba aquí, era Él predicando y las multitudes oían y miles y millones escuchaban al Rey de Gloria. Pero el Señor tenía que expandirse al mundo entero, porque no solo era para Israel, para los judíos y para la gente que no era judía pero que vivía en Israel, era para toda la humanidad. Por eso Él tenía que irse. Al irse el Señor, ¿quién vendría? El Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios, al venir, ya no iba a morar solo en Jesucristo como cuando lo llenó. Cuando se bautizó Jesús, fue lleno del poder, de la gloria, de la gracia del Espíritu Santo. Ahora el Señor Jesucristo ir al cielo y sentarse a la diestra de Dios, habiendo vencido al pecado, la muerte, todo lo venció, santo, puro y perfecto, inmaculado, sin pecado, sin mancha, regresa al Dios viviente, habiendo cumplido con la misión encomendada. Se sentó a la diestra de Dios, pero envió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya no estaría solo en Jesús. Ahora el Espíritu Santo se derramaría en el aposento alto. Estaban como 120 personas y estaban ahí sus 11 discípulos. Estaban reunidos, orando, ayunando, porque Él les había dicho que no se vayan de Jerusalén hasta que ellos sean llenos del poder del Espíritu Santo. Ustedes van a recibir poder, y cuando tengan ese poder van a ser testigos míos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Esta fe bendita
semillita que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones es que ya no era solo en los discípulos, en los 120 del aposento alto. Después vendría Saulo de Tarso o el apóstol Pablo. Después vendrían otros discípulos y otros. Han pasado como 2000 años, Dios mío, y se sigue predicando este Cristo glorioso. Seguimos predicando a este Cristo de poder. Seguimos predicando a este Cristo bendito y santo que viene a esta tierra. Usted piensa que se va a levantar un líder para traer justicia, para traer paz a la tierra, equidad, para que brille el amor, predomine el amor, la justicia, la verdad en esta tierra. Se equivoca, no hay nadie, y cuando venga el anticristo vendrá disfrazado por un ratito, 3 años y medio, una aparente paz. Él es muy bueno, entre comillas, hasta que se quitará la máscara. Y 3 años y medio, porque son 7 años. Y 3 años y medio que hará destrozos. Se presentará verdaderamente como es Él. Pero qué diferencia hay cuando venga Jesús de Nazaret. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Cuando venga Jesucristo, desde el momento en que sus pies se posen en la tierra temblará, porque llega Jesucristo y pone sus pies, comienza a limpiar, a sanar, a hacer una limpieza, a traer sanidad. Comienza el Señor a poner las cosas en orden, y lo primero que el Señor trae es la justicia, la paz, la verdad, y lleno de infinito amor. ¿Cómo lo espero, amiga mía, amigo mío? Usted no tiene la menor idea. ¿Cómo yo espero a mi Rey Jesús? ¿Cómo lo aguardo? Es el anhelo de mi corazón, es algo ferviente que está dentro de mí, verlo reinar. Yo quiero verlo reinar, aunque sea, como dijo David, a las puertas de tus atrios, allá a la distancia, no me importa, pero verte reinar, coronado de gloria y de majestad, honrado, bendecido y glorificado por el Padre Celestial, y con toda la potestad y la autoridad que tienes, porque eres digno, Señor. Sufriste, padeciste, fuiste a una muerte de cruz. Dice la palabra del Señor: maldito todo aquel que era colgado en el madero. Él se hizo maldición para que los perversos de la tierra que se quieran arrepentir ya no sean malditos, sino benditos de Dios. ¿Cómo no anhelar verlo al Rey de Gloria, que ha triunfado, que ha vencido, gobernando, reinando, estableciendo su reino en esta tierra? Aquí en este lugar donde fue vilipendiado, mancillado, rechazado, negado, criticado, golpeado, clavado, donde le escupieron su santo rostro, donde le hicieron tanto daño. Este es el lugar donde Él tiene que reinar, y no va a reinar para siempre. Son 1000 años. Después de 1000 años, Él mismo con el Padre, con el Espíritu de Dios, destruirán esta tierra, destruirán estos cielos, y establecerá Dios ahora sí un nuevo cielo y una nueva tierra, donde por fin morará para siempre la paz, el amor, la justicia, perpetuamente. Volvemos ahí al original, lo que el Señor siempre quiso, y así fue en el huerto del Edén, en el paraíso, donde puso en ese huerto precioso y perfecto al primer hombre llamado Adán. Así es que, mis fieles amigos y hermanos en la fe, tenemos que seguir perseverando. Ahora verá, el Señor le dice, preguntaron sobre qué significa esta parábola. Entonces Jesús les dice: a ustedes he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, a los demás solo por parábolas. Por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan y se conviertan. Lo que Dios buscaba era una conversión. No vengan por curiosidad, no vengan con mala fe, sino con el corazón abierto, para que el Señor provoque una conversión, una transformación. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen. A ver, la semilla es la palabra de Dios. El sembrador, el Hijo de Dios, el que nos trajo las buenas nuevas, el que nos da la buena semilla. Bendito Jesús. Escuche, dice, la semilla es la palabra de Dios.
Los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Por eso leí el Evangelio de Lucas, porque esta parte del versículo la tiene solo este Evangelio, así de una manera tan clara. El Evangelio el Evangelio de Mateo dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Viene el malo, pero Lucas es más explícito. El Evangelio de Lucas dice: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen la palabra. Dice, y luego viene el diablo. Dijo un día Hugo Chávez: ayer estuvo el diablo aquí. Estaba en la ONU. Escuchó. Dice: los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Mire, esto no lo tiene el Evangelio de Mateo, ni tampoco el Evangelio de Marcos. Solo el evangelista Lucas lo aclara, es tan claro. Aquí el Señor Jesucristo dice, aquí cuando explica la parábola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, nada más. Pero en cambio, el evangelista Lucas dice: los de junto al camino son los que oyen la palabra. Luego viene el diablo, lo señala. Ay, amiga, amigo mío, que usted no le esté permitiendo a Satanás que le arrebate la palabra de su corazón, porque usted se va a arrepentir toda su vida. Toda su vida se arrepentirá de haberle abierto las puertas al diablo, a los demonios, para que le arrebate la palabra de su corazón. La palabra predicada, si se la recibe con buen corazón, va a producir un efecto en usted. Y un efecto positivo, para bien, para vida, para cambios en usted. Yo recuerdo en una ocasión, escuche este testimonio, voy a tratar de resumirlo, porque yo les he dicho, tengo tantos testimonios que podría contarles. En una ocasión, una señora que vendía ropa, ella vendía ropa, y yo la conocía de mucho tiempo, y cuando yo quería algo, y yo iba a ella y le decía: ¿tienes algo? Y si había algo que me gustaba, yo le compraba, porque ella traía su mercadería. Entonces, yo la conocía. El Señor convierte mi corazón, transforma mi vida. Yo no tenía un año de conversión y ya el Señor me lanza a las calles, me permite ir a las calles a predicar. Yo comencé predicando aquí en un lugar que se llama la Penitenciaría del Litoral, es una cárcel. Ahí yo empecé. Yo le pedí a un grupo de hermanos de mi congregación, que era una congregación grande, entonces yo sabía que ellos andaban haciendo obras así humanas y todas esas obras bonitas. Entonces me acerqué un día a un hermano, le digo: hermano, ustedes van a algún lugar, creo, y van a exponer la palabra. Yo era tan tierna, yo no sabía ni hablar de las cosas de Dios también, ¿no? Entonces van a predicar, creo. Entonces me dijo el hermano, me dijo: sí. Le digo: y yo los podría acompañar si usted. Entonces viene y me dice, me queda viendo y me dice: claro que sí, hermana, pero nosotros vamos a la penitenciaría. Entonces, como era una cárcel, posiblemente él pensó que yo me iba a milanar, que yo no iba a querer ir. Entonces yo le digo: sí, no importa. Es más, si yo tengo que ayudarles a llevar algo, yo con gusto les ayudo a llevar, no sé, porque yo había escuchado que si iban a un lugar de desintoxicación, estos lugares ay, se me olvidó, donde están los drogadictos, bueno, desintoxicándose, centros de rehabilitación. Entonces si iban a una cárcel, llevaban sus cositas para regalar. Entonces yo digo: no importa, yo les ayudo a llevar, no hay problema, denme lo que tenga que llevar, que si yo tengo que llevarlo, yo lo llevo, con tal de ayudarlos, de apoyarlos. El hermano, recuerdo que me dijo estas palabras: qué precioso, a otros hay que estarlos invitando,
a veces no quieren ir, no tienen motor propio. Pero qué lindo usted, hermana, que usted tenga esa voluntad. Sí, le digo yo quisiera servir, hacer algo, pero nunca me imaginé que mi destino se comenzaba a abrir y se comenzaba a trazar ahí un destino para mí, una vida. Ya digo, yo tenía unos mesecitos. Entonces fuimos a predicar. Después de ir a la cárcel, al día siguiente me encantó lo que ocurrió en la cárcel, porque yo ni por lo más remoto pensé que yo iba a predicar, pero cuando llegamos, una multitud de hombres de toda clase, unos heridos, otros, era una cosa sorprendente. Pero yo no estaba asustada, claro, en la parte humana un poquito al comienzo, nunca había conocido yo ahí ese lugar, allí estaba yo ahora. Y entonces un hermano viene del grupo y me dice: hermana, usted puede predicar, puede dar su testimonio. Yo en mi vida nunca había hablado, nunca en esos mesecitos había estado, era lee, estudia, lee, buscando un diccionario, porque yo decía, no entiendo esta palabra, no entiendo esto. Y bueno, y yo me lo quedo viendo al hermano, le digo, sí puedo. Y me ponen en el centro. No sé cuántos varones rodearon ahí, si eran 300, 400, era un lugar donde iban, venían y estaban las celdas, pero era un lugar donde estaban libres, o sea, en ese pabellón, en ese lugar, pero estaban libres, pero había muchos, y me rodearon, y los hermanos también ahí, todos orando, clamando. Entonces, y comencé a dar mi testimonio. Ese día di mi testimonio, pero yo salí fascinada. A partir de ahí yo me uní y les comencé al grupo. Y de lunes, martes, miércoles, ustedes, porque solo iban los sábados, le digo, ¿ustedes dónde? Para yo acompañarlos. Y me dijo, claro que sí, hermana. En ese momento yo formé parte prácticamente de un grupo que al final unos iban un día, otros no. Se comenzaron un poco a ir, a desintegrar, pero nos quedamos los fieles. Éramos unos 4 o 5, pero éramos fieles. Entonces comenzaron a ver que yo era la evangelista y me dejaron para que yo evangelice, que yo sea la evangelista. Entonces ese grupo se hizo fuerte y comenzamos por tiempos largos predicando, calles, plazas, hospitales, íbamos a la cárcel, íbamos a los centros de rehabilitación, al lugar donde yo solo me decían, usted puede venir a predicar acá. Amén, sí, yo puedo. Yo no tenía hora, yo no tenía tiempo, yo no tenía esposo, no tenía hijo, no tenía nada. Déjeme predicar. Era como que el Dios del cielo en ese momento abría por completo mi llamado para que yo entienda que Él me había llamado sola, aunque yo estaba en una unión libre, pero sin matrimonio, sin hijos, sin nada, pero el Señor me quería para Él, y comienzo a predicar. Un día, la señora de la ropa que vendía me encontró y le comienzo a predicar. Y me dice, usted se ha hecho ahora hermana cristiana. Bueno, creo que ella me dijo que estaba apartada, que ella también conocía del evangelio, pero estaba apartada. Pero lo sorprendente es lo que me siguió hablando. Yo ya tenía tal vez 1 año predicando en las calles, tal vez un poquito más, un poquito menos, pero entonces me dijo estas palabras: hermana, ¿y no será usted la mujer que ha visto mi hermano predicando en un parque? Entonces yo me la quedé viendo, le digo, no sé, tienen que haber más predicadores, predicadoras. Me dice, es usted, hermana, pero nunca me imaginé que era usted. Él me dijo que en el parque había visto una mujer delgadita con un cabello. Hablaron de mi cabello, con un cabello así, de esta manera. Bueno, y el hermano, esto es lo hermoso, que ella me dijo, mi hermano estaba casi llorando, y me dijo que muchas cosas había hecho mal, que sentía pesar, sentía algo en el corazón, porque había escuchado hablar a esa mujer. Y esa mujer había hablado cosas que parecía que eran la vida de él. Si él no la conoce, ni ella me conoce a mí, ¿cómo ella pudo hablar cosas que eran como mi vida?
Y ella me dijo, y mi hermano estaba casi llorando, y me dijo que estaba arrepentido, había fracasado con la mujer, o creo que aún estaban, pero estaban en terribles problemas. Él estaba triste porque muchas cosas había hecho mal. Él estaba reconociendo que había sido infiel a su mujer y que él había fallado. Ahora había un reconocimiento. Es que yo escuché a esa mujer en el parque, hermana, y créeme, esa mujer habla distinto, y esa mujer habló y era que mi vida parecía que se la habían narrado y me estaba desnudando. Lo cierto es que yo no me siento bien. Siento adentro un dolor, una tristeza, y yo era muy tierna. Yo, la verdad, en ese momento era para haber levantado mis manos al cielo y haberle dicho a Jesucristo: alabado sea tu nombre, príncipe de paz, porque no soy yo, eres tú, príncipe santo, que estás tocando corazones, vidas, que estás redarguyendo, que estás convenciendo de pecado, de justicia, mi Señor, de juicio, que es tu Espíritu Santo el que está llevando la palabra y está trayendo esa convicción a los corazones de tal manera que se sienten compungidos, quebrantados, que comienzan a razonar, a reflexionar, a usar su cerebro y a darse cuenta que no todas las cosas que han hecho han estado perfectas, que se han equivocado, mi Señor, pero yo no lo hice. Solamente recuerdo que me dice: es usted, hermana, es usted la mujer que mi hermano ha visto porque yo en mi ciudad era única en el sentido de mi cabellera y todo, y como me describió ella. Entonces, pero yo me quedé callada. Le digo: bueno, puede ser, le digo, pero lo importante, le dije, es que él está escuchando la palabra. Sí, me dice, hermana, al extremo que él dijo que quería verla, seguirla viendo, ojalá que la pueda volver a ver en los parques, en algún lado, predicando. Esto es lo que tiene que producir en su corazón la palabra, mi amigo. Por eso dije el Señor, mire, cuando habla el Señor, el sembrador salió a sembrar, y cuando habla, parte de la semilla cayó junto al camino. Estamos hablando de la tierra, junto al camino, ahí cayó y vinieron, dice, las aves. Pero cuando habla del terreno, de la tierra, está hablando de los corazones el Señor Jesucristo. Parte de la semilla cayó en corazones que vienen, escuchan con gozo. Creo que a Marcos, el evangelista Marcos, dice: escuchan la palabra y la reciben con gozo, pero luego arrebata la palabra el enemigo. Pero aquí el evangelista Lucas dice: la semilla, dice la palabra, y los de junto al camino son los que oyen la palabra. No es que no la oyen, sí la oyen. Dice: y luego viene el diablo. ¿En qué grupo está usted? ¿Cuál es su corazón? ¿Qué terreno es? La semilla cae, su corazón es como junto al camino. Su corazón es como pedregoso. O su corazón es como espinoso. O su corazón es la buena tierra. Yo soy un testimonio. Mi corazón, por la gracia del Cordero, fue una buena tierra. Han pasado 3 décadas casi y yo persevero. Y me da dolor cuando me encuentro con hermanos de milicia, mis hermanos que tendrían 30, 35 años, yo todavía voy para los 30, ellos ya tendrían más, y los veo apartados. Hay dolor en mi corazón, me parece mentira, y me da un dolor, una impotencia con el diablo y con la carne y este mundo que nos vive tentando y los arrastró. Y usted que está escuchando la palabra, ¿cómo es su corazón? La palabra viene a su corazón, es sembrada, pero es como junto al camino. Usted le está permitiendo al diablo que quite de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Mire, ¿por qué les arrebata? ¿Por qué les quita del corazón la palabra? Aquí está hablando el evangelista Lucas. Este es el mismo Espíritu Santo que inspiró a Mateo, a Marcos, a Lucas. El Espíritu de Jesucristo está hablando aquí. Su corazón, ¿cómo es? Amigo que me estás escuchando, mírame bien, amiga mía. ¿Cómo es tu corazón? Tu corazón es así, se siembra la palabra y eres como junto al camino, que viene el diablo, te arrebata, te quita la palabra. Y mira cuál es la finalidad: para que no crean y se salven, para que no tengas fe.
y no te salves de la condenación que se viene a esta humanidad. Mira lo que está pasando a nivel mundial. Mira lo que está ocurriendo. Nada ocurre por casualidad. El Dios omnipotente ha permitido un Donald Trump tirano, patán, feo. Él dijo que los venezolanos eran feos, pero como que si él fuera bonito. El Dios del cielo ha permitido a ese hombre y él sabe hasta dónde le permite llegar. El Dios del cielo ha permitido lo que está pasando allá en Venezuela y él sabe por qué. No es la voluntad soberana de Dios. Los hombres han escogido, los líderes, seres humanos en la tierra han escogido caminos. Y el camino que más ha escogido el hombre es caminar con el diablo. Es caminar en corrupción, es caminar en injusticia, es caminar en maldad, en tiranía, usar el poder para explotar. Si algo ha hecho el presidente norteamericano, usar el poder para enriquecerse más. Y no solo él, los grupos millonarios, el grupito millonario de él, según todo lo que narran las noticias o lo que narran determinados noticieros, porque hasta la prensa está coactada, no te hablan, no te dan lo que te tienen que dar, lo verdadero. Hay mucha prensa corrupta, no toda. Tú tienes que estar buscando a ver en qué lugar me hablan un poquito la verdad. Y escuchó, bueno, ¿cuál es tu corazón? ¿Cómo la semilla cae? ¿Eres como junto al camino? Que viene el diablo, la quita de tu corazón para que tú no creas y seas salvo. Esa es la misión del diablo. Que tú no creas. ¿En quién? En Jesucristo. Porque eso es lo que predicamos, al Cordero Santo de Dios que nos quita el pecado. Una vez que nos quita, está asegurada la vida eterna. Cuando nos arrepentimos, Él nos perdona, nos limpia con su preciosísima sangre y entonces ahora empieza una nueva vida en nosotros, nos sella con su Espíritu Santo y empieza un nuevo caminar. Una nueva hoja de vida se abre en el cielo para nosotros. Tenemos que cuidar, no mancharla. Somos humanos, si se mancha, correr al trono de la gracia y pedirle perdón a nuestro Padre. Pero a ver, o tal vez usted no es, su corazón es como esa tierra de junto al camino que cayó la semilla, las aves vinieron y se la comieron. Pero dice el Señor cuando explica la parábola, viene el diablo, la quita de su corazón, amiga, amigo mío, para que usted no crea, para que no sea salvo. Pero luego, seguimos. Los de la piedra, dicen los de sobre la piedra, he vuelto al evangelista Lucas, son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Ay, que me gusta este evangelista. Escuchó los que el corazón es como tierra pedregosa. Es aquella tierra que dijo el Señor, y como no tienen profundidad de tierra, viene el sol, la seca y se murió. Pero aquí nos dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído la palabra, la reciben con gozo. Ellos o ellas han oído la palabra, la reciben con gozo, pero estos no tienen raíces, no tienen el fundamento sólido. Esta palabra no la tienen en sus corazones, no tienen un fundamento sólido. Y como no la tienen, no tienen la buena doctrina, la leche espiritual no adulterada, no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Creen por algún tiempo, y escuchó lo que nos decía acá, habiendo recibido la palabra, la reciben con gozo, están alegres, son de los que danzan, brincan, hacen de todo. Pero como no tiene raíz la palabra, la planta, la semilla sembrada, no tiene raíz profunda, no puede echar raíz porque es pedregosa. Dice, entonces viene el tiempo de la prueba, es decir, lo pedregoso es que viene una prueba, el papá comienza a criticarla, el esposo le dice, no vas más a esa religión, y comienza la prueba. De pronto antes por andar en coqueterías tenía esto, tenía aquello, ahora no tiene nada de eso, pero comienza su vida diferente a ser regenerada por completo.
Y entonces comienza la prueba, comienza una cosa. En una ocasión yo cogí un transporte público, un taxi, y me quedé así con tristeza en el corazón, porque el taxista me dijo que él era cristiano, que estuvo como 6 años, que no recuerdo, tal vez un poco más, pero que a causa de las pruebas, literalmente, como yo iba con otras personas que son testigos, que a causa de las pruebas se apartó. Yo no pude resistir, hermana, me dijo, yo no pude, créame, no pude, a pesar de que vi la gloria de Dios. Si yo le contara, mire, yo vi este milagro, me narró los milagros que el Señor le había hecho. Yo le dije, Dios santo, pero ¿qué haces fuera del redil, varón? No, las pruebas fueron muy difíciles y yo no pude resistirles. Aquí está la palabra. Recibió con gozo, pero nunca permitió que esa palabra vaya, no quitó las piedras. Vinieron las pruebas, vino otra situación un poquito difícil, otra, y entonces rápido, mejor me aparto. Se apartó, se fue. Como antes, cuando servíamos al diablo, a la carne, a este mundo, si había un obstáculo, lo tratábamos de apartar del camino. Si había una dificultad, con dificultades o no, igual nos movíamos a hacer lo que nos daba en gana. ¿Por qué antes éramos tan avesados, tan gallos? ¿Por qué antes teníamos ese espíritu arrebatador y yo puedo? Y no había imposibles para nosotros. Llegamos al Señor y entonces vinieron las pruebas y me aparté. Su corazón, ¿en qué grupo está? ¿Cuál es? ¿Cómo es su corazón? ¿De junto al camino? O tal vez su corazón es como tierra pedregosa. No va a echar, no va a tener raíz esta palabra predicada. No va a tener raíz. En cualquier momento a usted le va a gustar bonito lo que habla, pero vendrá la prueba y se terminará apartando. No lo haga, se va a arrepentir. No lo haga. Escuche, ahora vamos al otro terreno. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, por las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mire, los que no tienen, la palabra no echa raíces, la semilla no echa raíces, se van. Así lo dijo el Señor. En el tiempo de la prueba se apartan, se van. Pero estos del evangelista Lucas, capítulo 8, versículo 14, estos, dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen la palabra. No se van. Son los que están dentro de la iglesia llamada cristiana evangélica. Pero escuche bien lo que dice. Dice, son los que oyen la palabra, pero yéndose, es decir, la oyen con gozo ahí en la iglesia, se van. Dice, son ahogados por los afanes, es decir, es gente que anda afanada. Dice, por los afanes, son ahogados por las riquezas, son ahogados por los placeres de la vida y no llevan frutos. Están dentro de la iglesia, pero esa gente llamada cristiana nunca da fruto. Están ahí, no se fueron, se cambiaron de camiseta. Antes eran católicos romanos, ahora son evangélicos, así dicen, evangélicos. Pero escuchó, la que cayó entre espinos son los que oyen, sí, la oyen, igual que los de junto al camino, oyen la palabra. Pero viene el diablo, les quita la palabra para que no crean y se salven. A los de piedras, ella no, la palabra es sembrada, pero la semilla es sembrada, pero no echa raíces, porque hay piedra, hay obstáculos, viene una prueba, viene otra, esas son las piedras y no le permiten echar raíces. Usted tiene que ser valiente y esforzado, echar de lado cualquier prueba y yo la puedo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Si el diablo nos había hecho creer eso, que todo lo podíamos con el diablo, claro, nosotros no sabíamos que caminábamos con el diablo, no sabíamos. Para nosotros todo lo que hacíamos estaba bien, hasta que llegó Jesús y nos iluminó el entendimiento, nos alumbró todo nuestro ser y pudimos darnos cuenta que tantas cosas las hicimos re mal, muy mal. Oyen la palabra estos que están entre espinos, son ahogados. ¿Cuáles serían los espinos que ahogan la semilla que se sembró? Dice, son ahogados por los afanes y por las riquezas
y por los placeres de la vida y no llevan fruto. Es palabra de Dios. ¿Qué ahoga? ¿Qué impide que esta gente dé fruto? Ellos son de aquellos o aquellas que viven afanados, viven buscando las riquezas. ¿Qué más decía? Viven en los placeres de la vida. ¿Ah? Ellos no han dejado nada, ellos no pueden dejar nada. No dan fruto en los placeres de la vida y no llevan fruto. Usted no ve un fruto de humildad. Usted no ve los frutos del Espíritu: amor, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio, dejar de lado toda vanagloria, ir dejando las amistades mundanas que no son de bendición ni de edificación para mi vida. No implica que yo les voy a voltear la espalda, no, para nada. Los encuentro, los saludaré con respeto, pero ya no son mi círculo. Ahora yo buscaré rodearme de gente que me edifique, que yo aprenda, que crezca, que madure espiritualmente. ¿Y escuchó? ¿Qué ahoga la palabra? Los afanes, las riquezas, el amor por la plata. Hay que hacer billete, hay que comprar casa, hay que hacer. Eso decía un teólogo, dice. Si tienes que comprarte tu casa, cómprala. Si tienes que, uno tiene que hacerlo, porque uno tiene que tener también sus cosas. No, mis amigos, no implica que no, usted no lo pueda hacer, hermano, hermana mía. Pero en este tiempo tenemos que nosotros estar haciendo nuestros tesoros es para el cielo. Ya no hay tiempo para estar pensando en la casa, en la hago este préstamo, hago esto. Yo pienso que no hay tiempo. Son tiempos de purificación, de santificación, de consagrarnos más. Y si el Señor tiene algo para nosotros, Él solo nos lo entregará. Él nos lo dará. Sin que nuestra fe, todo lo contrario, aumente nuestra fe más al ver su gloria y su majestad, haciendo esos milagros sobrenaturales por amor a nosotros. Escuchó mi amigo, mi amiga. Ay, Dios Todopoderoso. Escúcheme. Ahora verá, entonces su corazón, mi querido y fiel hermano, amigo, amiga, a ver, su corazón es buena tierra, su corazón es como tierra espinosa, su corazón es como tierra pedregosa, o su corazón es como junto al camino. Escuche, mas la que cayó, para terminar, aquí termina la explicación. El Señor está explicándonos su palabra. Antes, cuando Él todavía no había muerto y no había resucitado, les dijo a los discípulos: para vosotros los misterios del reino es para ustedes, pero no para todos, para los demás en parábola. Pero ahora, bendito y alabado sea el Señor, 2000 años han transcurrido. Ahora sus misterios, la revelación de la palabra es para todos, para todos. Y con los tiempos que se van aproximando al final, y a que se cumpla todo lo que está escrito en las profecías, uy, Dios mío, esas profecías que tenían tanto misterio y que no las entendíamos mucho de los tiempos del fin, las vamos a entender mejor de lo que nosotros nos imaginamos, porque el Espíritu de Dios nos dará entendimiento, comprenderemos mejor. No necesitamos al teólogo, no implica eso que no se edúquese, prepare. Yo hubiese querido, yo he anhelado estudiar teología, a mí me encanta, pero no pude. No tuve la parte económica. Eso cuesta, es difícil, pero al menos no he dejado de estar a los pies del Espíritu Santo en esa escuela divina, estar estudiando, aprendiendo. Sí, y especialmente en mi país no hay una teología realmente, por lo menos yo pienso eso, una teología que valga peso. En otros lados sí hay buenas universidades, buenos lugares donde puedes estudiar teología. Pero escuche esto, mi hermano, mi amigo. Dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Perseveran ellos por encima de las pruebas, por encima de esto, de aquello, de la persecución, por encima de todo. Ellos dan frutos con perseverancia. Ay, bendito y alabado sea nuestro Redentor. ¿Cómo es su corazón?
Cuando la palabra la recibe, es como junto al camino. Las aves del cielo vienen y se la comen, pero en usted viene el diablo, le arrebata la palabra para que usted no crea y sea salvo. O tal vez su corazón es como los de tierra pedregosa. Esa tierra pedregosa, usted recibe la palabra y decía el Señor, con gozo la reciben. Pero en el tiempo de la prueba, en los momentos difíciles, cuando viene la prueba, porque tu fe tiene que ser probada, dice la Biblia. Entonces cuando viene la prueba, luego te apartas, te fuiste, no quieres saber nada. Se te hizo muy complicado, muy difícil. Y como cuando estabas en el mundo, a pesar de todas las pruebas, las cosas difíciles, horribles, al borde de la muerte, así en un abismo, ya te quitaban la vida y todo. Y ahí no había miedo, no había terror, no había nada, no había un freno, un pare. Igual hacías, igual te ibas, igual. ¿Cómo tenías esa fuerza? Ahí nada te detenía. Ahora una prueba, y la palabra del Señor dice que el eterno Dios no va a permitir que nosotros seamos tentados, probados, más allá de lo que podemos resistir, sino que juntamente con la tentación, Dios nos dará la salida. Es que en todo momento es su gloria y su majestad. En medio de la tentación, en medio de la prueba, en medio del momento difícil, está nuestro Dios ayudándonos. Está nuestro Rey Jesús de Nazaret. Y no va a permitir que la tentación sea más allá de lo que yo pueda resistir. Y lo hermoso de este Dios viviente que predico es que juntamente con la tentación, Él me dará la salida. Es Dios. Cuando llegue al cielo, los méritos son para el Cordero, los aplausos para el Cordero, la gloria y la majestad para Jesucristo, porque por Él y solo por Él yo entro a la eternidad, yo voy al cielo. Hay que honrarlo, hay que adorarlo. Y ahora tenemos la enorme bendición de hacerlo, mis amigos. Tenemos esta bendición tan grande de hacerlo. Ya mañana puede ser demasiado tarde. Y yo sí alabo a Dios por darme esta bendición de casi 30 años. Adorarlo, servirlo, porque desde que yo dije para acompañar a esos hermanos, no he dejado de servir a mi Señor. No he dejado de servir a mi Rey. No busqué la carne, no busqué esposo, no busqué hijo, no busqué nada. Solo me dediqué, como si me vendaron mis ojos, todo. Me dediqué a servir a Dios. Venía tan lastimada, había servido tanto al hombre, había tratado y pelear y luchar con todas mis fuerzas por mi hogar, que no se rompa. No quería un hogar, pero no funcionó. Casi 13 años de sufrimiento. Después de eso, haga la maleta y váyase. ¿Y con quién me fui? Me fui con Jesucristo, el Señor de gloria. ¿Cuántos años de esto han transcurrido? Casi 30, casi 3 décadas. La gloria sea para el Señor. Espero perseverar hasta el fin, porque mire lo que dice. Así que vaya mirando su corazón. Para terminar, a ver. Sí, ya vamos a ir terminando, pero ya tenemos, no recuerdo. Escuche, en Mateo 24, cuando ya nosotros sabemos las señales, antes del fin oiréis de guerra, rumores de guerra, pero hay 3 versículos que yo dije los leeré y los compartiré con mis fieles amigos, hermanos, amigas que nos escuchan en nuestros canales. Ay, Dios mío, y ojo, no olvide la enseñanza, su corazón, el suyo. Usted no mire para otro lado, no esté pensando, ¿y cómo será el corazón? No, es el suyo. El Dios del cielo está buscando, es su corazón. No olvídese de su esposa, de su esposo, de sus hijos. Su corazón lo busca Dios hoy. Está tocando Jesucristo a las puertas de su corazón, como dice Apocalipsis capítulo 3, creo que es versículo 19 o 20. He aquí yo estoy a la puerta y toco. Jesús de Nazaret está tocando a la puerta de su corazón. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, me quedaré con él, cenaré con él y él cenará conmigo. Qué promesas, Dios mío. O usted es de aquel que le toca a la puerta el diablo y con placer se la abre. Venga, que me gusta la pornografía, me gusta el adulterio, la fornicación, el trago, me fascina.
está haciendo actos abominables, aberrantes, eso. Entonces usted le está abriendo las puertas al diablo y a sus demonios. Y usted ni para qué estas enseñanzas. Pero hay otros que sí oyen la palabra, pero son como esa semilla que cae junto al camino. Viene el diablo, se la arrebata y de nada le sirve. Está que escucha, ya tiene años escuchando, pero no da ningún fruto usted, porque solo escucha y medio, y viene, le permite al diablo que le arrebate la palabra para que usted no crea y sea salvo. O tal vez ese corazón ha sido como pedregoso, como con piedras. Nunca pudo echar raíces la palabra, porque vinieron las pruebas, las situaciones difíciles, y se mandó a cambiar. Estuvo 1 año, 2, 3, 5, 6, 7, 10 años. He visto en este tiempo, estoy en vivo, estamos llevando el mensaje en vivo. Hoy es 8, creo que es 8 de enero, no recuerdo. Entonces estamos hoy, creo, 8 de enero del 2026, tenemos nuestro programa en vivo. Hace poco tiempo, hermanos en la fe, que deberían de tener 32 años, porque yo llegué y ya estaban en mi congregación de las asambleas. Ya están apartados. Uno parecía casi mendigo. ¿Y qué te pasó, hermano? Es que yo quería una mujer, una idónea, y la encontré en la congregación, pero era falsa, me salió hasta bruja. Dios mío. Es que yo quería una probadita del mundo otra vez. Qué pena, porque los que hemos nacido de nuevo, la simiente de Dios está en nosotros. Para nada queremos ese mundo, lo aborrecemos, de ese mundo donde venimos, de allá donde tanto pecado y tanta maldad y tanta injusticia hay en este tiempo. Yo no quiero volver más nunca. Justo hoy le decía eso a un hermano. No, ñañito, tenemos que prepararnos, porque yo no me quiero quedar para nada en esta tierra. Estoy luchando, estoy peleando, estoy perseverando. Sobrevivimos en un país cargado de injusticia, de violencia, de maldad, donde escasean las cosas, donde no hay oportunidades, el trabajo va escaseando más, hay recesión económica, hay tantas cosas en este país, pero a pesar de eso, seguimos brillando con la luz del Cordero y seguimos confiando plenamente, no en el gobierno, no, seguimos pidiendo a Dios misericordia por toda esa gente. Pero nosotros confiamos en nuestro Rey y en el gobierno milenial de nuestro Rey Jesucristo, y luego los cielos nuevos y la tierra nueva. Estamos esperando en el Príncipe. Alabado y engrandecido sea el Señor. Y escuche, aquí cuando el Señor está hablando guerra, rumores de guerra y todo, estos 3 versículos yo quería leerlos. Van a levantarse falsos profetas, dice el Señor, engañarán a muchos. Pero en el versículo 12, escuche, no lo vamos a poder meditar un poco más estos 3 versículos, pero yo los quiero leer. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este versículo 12 lo encuentra usted solo en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, 12. Usted no lo encuentra en el Evangelio de Marcos, ni tampoco en el Evangelio de Lucas, que son los que más hablan de las señales antes del fin. Pero este versículo 12 lo tiene solo Mateo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, una tendencia a hacer lo malo, Dios mío, cual nunca se ha hecho, Dios santo. Tiempos del fin. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pérdida de amor a Dios, a las parejas, a los hijos. ¿Cuántos padres abandonan a sus hijos en este tiempo de una manera cruel? ¿Cuántos padres le dan la espalda a sus hijos y prefieren un deleite carnal con una mujer antes que a sus hijos? Es un tiempo horrible que estamos viviendo, Dios mío. Igual las mujeres. ¿Cuántas mujeres abandonan a sus hijos por ir tras un hombre y los dejan botados a sus hijos en este tiempo, cual nunca se había visto? Se ha visto siempre la maldad y toda esta clase de pecados, pero ahora hay un aumento tan rápido, acelerado,
de todo esto, por haberse multiplicado la maldad. Ojalá mañana es viernes, podamos meditar en estos pasajes, ¿les parece? Pero mire, se los dejo leyendo. Este es el versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esa tendencia a hacer lo malo es tan grande ahora, que nos quedamos, qué sorprendidos estamos, Dios mío. Yo le dije, vi corto que me mostraron así un video de un jugador aquí que fue asesinado, pero yo me sorprendo es ver cómo coge el arma y cómo descarga. Creo que asesinaron a la mujer y a la pareja con la que andaba, con este hombre, este jugador. Pero Dios mío, creo que fueron 15 tiros, 18 tiros. Es una cosa, yo me quedo solo, miré el video, digo, pero hoy no tienen temor, respeto a la vida. Es una cosa tremenda. Creo que les han pagado, parece algo, no he visto bien las noticias, y $1,000, y por eso cogieron un arma y fueron a descargarla. Es que es una cosa la pérdida de los valores, el temor, el respeto a la vida, pérdida de principios. No hay nada, la injusticia está galopando. Y no solo aquí, mire Estados Unidos, mire que llevaron al presidente de Venezuela porque era jefe de un grupo de mafia, y ahora, ¿cómo se llamaba? El cartel de los soles, pero ya no existe. Oiga, yo nunca vi eso en esta nación. Es como que se han quitado la máscara. Y ahora descubrimos que hay corrupción también aquí en los departamentos de justicia y todo, porque uno siempre admiró, ¿no?, la justicia. Uno los ponía, por ejemplo, no, aquí no hay, pero allá en estos países hay de todo. Lo que se vive en el patio trasero también se vive allá. El diablo está metido en todos lados, Dios mío santo. Hay que mirar al cielo y buscar a Jesucristo. El versículo 13, mire. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué va a haber? Un desamor. El amor de muchos se enfriará. Pérdida de amor para nuestro Dios, para las parejas, para la familia, para todo. El 13, escuche, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin. ¿Se acuerdan lo que nos decía en el último? Este es el que recibe la palabra y su corazón es buena tierra, y él da fruto, o ella da fruto con perseverancia. Aquí estamos, 3 décadas casi. Esperemos cumplirlas si el Señor no me ha llamado. Y espero estar con ustedes también, amigas, amigos míos, y ojalá también ustedes formen parte de este ejército de eternos, porque somos eternos. La gente se aferra a las cosas de la tierra, la gente busca, no, como me escribió alguien, y yo por seguirle la cosa, no, yo sí me voy. No, dice, yo no, dice, depende, si ella tiene una casa y es más mejor para mí irme a la casa de ella, me iré, y si no, a la mía, pues vendrá ella, y si no. El modelo de Dios es que el hombre que busca mujer tiene que sostenerla. Punto. ¿Para qué busca? No busque, quédese tranquilo. Como uno está tranquilo, quédese tranquilo. Así es. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay que perseverar, hay que luchar, mis hermanos. Pero mira el versículo, ese es el 13, el 14, que le dije 12, 13 y 14. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Eso quiere decir que se viene una mayor predicación. Y es lo hermoso de ti, Padre, que se me llena la boca diciendo, Padre mío, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios de Israel, eres mi bello y santo Dios. Te amo, Padre, te amo con toda la fuerza de mi corazón. Espero amarte más cada día, Dios mío. Pero esto es lo bello, mire, en medio del caos, en medio de la podredumbre, en medio de la injusticia, en medio del desamor, en medio de la violencia, en medio de tanta anarquía, en medio de todo, y será predicado, dice el Señor Jesucristo, este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Habrá un testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá
el fin. Hermanos, hermanas, no me dejen ir sin que yo les lea. Tenemos que, como decía el Señor, mas el que persevere, la que persevere hasta el fin, no me retrocedes, hermano mío. Es que, hermanita, yo ya estoy para retroceder. No lo hagas, y no lo vas a hacer en el nombre de Jesús de Nazaret. Avanza. Es que ya no resisto, es que hasta las piernas me duelen. Levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dice, vaya de ti todo dolor. Y esas piernas sean como de hierro. De pie los soldados de Jesucristo no están ahí encorvados, agachados, escondidos, ocultos. Los soldados de Jesucristo tenemos que estar arriba, al frente, erguidos. Y levanta tu cabeza, porque tu redención está a las puertas, dijo el Señor. Cuando estos acontecimientos comiencen a suceder a gran escala, y va más. Y escucha, en el versículo tenemos que dar, dice, el que persevere hasta el fin. El versículo 35, el capítulo 10 del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10 versículo 35, hasta donde voy a leer y me despido. ¿Ya? No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. No pierdas tu confianza, hermano mío, que tiene gran galardón. Es palabra de Dios. Los hombres mienten, los líderes mienten. Los líderes están sirviendo al diablo, a su carne, a sus deseos, a sus intereses. Eso sirven las potencias, las no potencias. Pero Jesucristo de Nazaret tiene un gran galardón para ti. Escucha, dice, no pierdas vuestra fe. Dice, tu confianza, que tiene gran galardón. Escucha, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Escuchó, porque os es necesaria la paciencia. ¿Qué va a hacer Dios? Va a tratar con nosotros en la paciencia, porque hemos sido muy impacientes, y yo levanto mi mano. La paciencia, dice el Señor, para que habiendo hecho la voluntad de Dios. No es fácil amar a quienes te maldicen desde tu propia familia. Comienzan, Dios mío, y hacen cosas terribles, que va contra tus principios, contra lo que Dios ha puesto en tu corazón. No se hace fácil, pero podemos, en el nombre de Jesús. Podemos llegar a la meta, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengas la promesa. Y escucha, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Un poquito falta, un poquito. Y el que ha de venir, Jesús de Nazaret, el que ha de venir vendrá y no va a tardar, porque los días se acortan a causa de los escogidos. Mas el justo va a vivir por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice Jesús de Nazaret. El justo va a vivir es por fe, ni por el gobierno. No hay comida, las cosas escasean. El justo vivirá por fe. Y yo creo que se vienen sobrenaturales milagros que Dios va a hacer por su iglesia aquí, por el Cristo viviente. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Si tú retrocedes, hermano, no le va a agradar al alma, al corazón del Señor. Escucha el 39, y ahí termina, para dar paso al capítulo 11 del libro de Hebreos. Pero nosotros, esto me fascina, Padre mío. Déjame ponerme bien, porque es que, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahí terminó. Lo vuelvo a leer porque me trabé un poquito. Pero nosotros no somos de los que retroceden. No, Señor. Vamos en avanzada, vamos hacia adelante. Nuestro Redentor no está atrás, está adelante. No viene de abajo, de acá de la tierra, viene de arriba, viene del cielo, y lo esperamos allá en las nubes. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Todos aquellos que retroceden se perderán para perdición, si no somos de los que tienen fe, para preservación del alma. Para que nuestra alma sea preservada, somos de aquellos que tienen fe. Somos de aquellos que tienen fe para preservación del alma.
Esa palabra la dejo en tu corazón, hermano, hermana mía. Y si has estado a punto de claudicar, de retirarte, no lo hagas. En el nombre de Jesucristo, persevera. Porque el Señor Jesucristo nos dijo en el Evangelio de Mateo: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Persevera. Acuérdate, parábola del sembrador. El que tiene la palabra sembrada y su buen corazón bueno, noble, justo, es aquel que da fruto con perseverancia. Ay, es necesario pasar por muchas tribulaciones para poder entrar en el reino de los cielos. Pero escucha lo que el Señor también dice, creo en el libro de Romanos: os tengo por cierto, dice el apóstol Pablo, que todas las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lucha hasta el fin. Qué honor para mí que me ha concedido Dios. 30 años casi. Jamás, nunca placeres carnales, deseos sexuales. Nunca más. Perseveraré hasta el fin. Lo que Él tiene para mí, así será. Lo que Él no tiene, amén, papito. Que así sea. Te adoro, Padre. Así que, amigo, amiga mía, ahora el Señor está buscando su corazón. Entréguese al Señor. Ríndale su vida. Os amo con amor santo y os beso con ósculo santo. Si el Señor lo permite, el día de mañana estaré con vosotros aquí una vez más meditando en la palabra del Señor. Los tiempos son oscuros, grises. Hay una oscuridad densa que se acerca más a esta tierra. Pero en medio de todo, en medio de tanta guerra, rumores de guerra, sequías, calor, frío, temperaturas tan altas, congelantes y todos los desastres que se vienen, ay, el Señor nos habla. Ay, Dios mío, qué precioso eres, Padre. Dice: pero será predicado el evangelio del reino a todas las naciones para testimonio de todos. Entonces vendrá el fin. A pesar de toda la podredumbre y la maldad, esta santa palabra no dejará de predicarse. Se seguirá predicando, porque no es la voluntad de Dios que el hombre perezca, sino que todos sean salvos. Hasta el día de mañana. Un beso y un abrazo para todos. Bendiciones. Amén. Gloria al Rey del universo, al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios. Alabe, levante su mano caída y levántela hacia el cielo y glorifique a Dios. Deje de lado su religión muerta, doble sus rodillas endurecidas y levante esas manos caídas ante aquel que lo ha creado y lo ha formado en el vientre de su madre. Y no se avergüence, porque Jesucristo dijo: el que se avergüence de mí en la tierra, yo me avergonzaré del cielo delante de los ángeles y de mi Padre celestial. Esto es para sacar pecho y glorificar su nombre públicamente ante el mundo, ante las naciones, ante los líderes. Te adoramos, Jesucristo. Te adoramos, Rey. Bendito seas por siempre, Príncipe. Te amo. Besos para mi Rey. Y un abrazo y un beso para todos ustedes. Hasta mañana.